Hace poco un caso muy triste donde un alumno mató a su maestro. Sé que muchos no están aquí por vocación, están porque no entraron en una ingeniería, están porque querían medicina y no les alcanzó. Lo que sea que tú digas, lo que sea que tú hagas como docente o en cualquier área educativa, que tú le des a la sociedad o al mundo, se te va a regresar en sociedad. Yo no puedo obligar a un alumno a ver que tiene una adicción, no puedo obligar a un alumno a ver que es violento, a que su forma de relacionarse lo está aislando si él no quiere. Bueno, yo desde mi conocimiento te voy a decir todo lo que está mal. Espérate, la otra persona puede no tener conciencia de eso. La actividad docente, y retomo las palabras del doctor Díaz Barriga, es un performance educativo. Rush Podcast. Rusheros, gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo. Hoy me encuentro con una gran amiga que conocí relativamente hace poco, pero de verdad que hemos logrado conectar bastante padre. Ella es maestra de universidad. Ahora nos va a contar un poco de a qué se dedica. Diana Reyes. Diana, bienvenida al podcast. Gracias y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, yo soy Diana, soy maestra en Tlaxcala, me dedico a la educación, trabajo en una normal donde nosotros pues nos enfocamos en el nivel licenciatura en educación primaria y en una universidad pública también, la Autónoma de Tlaxcala, donde doy clases en la Facultad de Ciencias de la Educación. Nos conocimos relativamente no hace mucho en Oaxaca. En la calle, literal. En la calle, en suerte. Vísperas de la Guelaguetza. Sí. Que por cierto, en esa ocasión fue muy, muy rápido. Por ahí tenemos un pequeño clip en TikTok y en Instagram. Sí. Llevabas un traje de tehuana. Precioso, por cierto, impresionante. O sea, yo salía a la calle y todo el mundo volteaba y yo me siento observada, pero el traje. Sí, claro. Está precioso. Que aparte el traje que traes pues es bastante completo, ¿no? No era así como que nada más algo temático, sino realmente era bastante completo. Sí. Pues en la agencia donde estuve, que es Admira Oaxaca, por cierto, 10 de 10, te peinan, te maquillan, te explican todo lo que viene con el traje, la historia de la región del traje que eliges. Y bueno, con muchísimo respeto, por supuesto, te permiten como tomarte algunas fotos con ese traje. Y me pareció magnífico. Yo no conocía tanto de la historia del traje de tehuana, pero después de esas fotos quedé más enamorada de la región de Oaxaca y de todo. Sí, por ahí vayan a Insta, a TikTok a verlo. Y bueno, Diana, antes de comenzar, redes sociales, ¿cómo te podemos contactar? Tengo Instagram nada más, mi username es ReyesBelloD1 y bueno, ahí pueden ver las fotos de Oaxaca y más cosas que de repente subo. Realmente a veces me gusta tomarme fotos, no es algo como tal profesional, pero me encanta cotorrear en redes sociales con mis alumnos, con la gente nueva que conozco. Entonces, si se quieren dar una vueltita, por allá nos vemos. Hecho. Pues por ahí vamos a dejar los enlaces de Diana para que puedas seguirla. Ahora, eres maestra, sí. Un profesional docente. ¿Qué es lo que vive un profesor de universidad día con día? Pues voy a hablar solamente de mi experiencia. Claro. Ha sido interesante porque te darás cuenta que no soy la imagen de un profesor universitario estereotipado. Bueno, totalmente de acuerdo. Para empezar, mis alumnos tienen rangos de edad entre 18 y 24, 25 años. No les llevo tanto, tengo 29. Y eso ha generado cuestiones muy interesantes en el salón. Desde que me ven, voy a hablar de la universidad, ahí no llevan uniforme. Okay. Entonces yo llego así a trabajar, me meto al salón y no falta el alumno que me ve con cara de... ¿Y hasta quién es? ¿Qué hace aquí? Y ya cuando les digo, bueno, vamos a empezar clase y empiezo a sacar mis cosas, como que les cae el 20 de que soy maestra. Ha pasado bastante tiempo para que ellos puedan reconocerme sin necesidad de que les haya dado clase, porque pues sí, o sea, nos vemos muy similares. Y también me ha pasado alumnos que me quieren ligar, ¿no? Que me quieren coquetear, porque justo no piensan que sea maestra. Entonces, hace poco me pasó en una reunión de alumnos, donde pues yo llegué a la misma hora que todos, y uno de ellos empezó así como que a echarme la miradita, y hola, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y a dónde vienes? De nuevo ingreso. Sí. Pues yo muy amable como de, hola, me llamo Diana, pues mira, claro. Yo vengo a Totolac, tal. Y pasa un ratito y otro maestro me saluda como, maestra, pásele, véngase de este lado. Y lo vi pálido, ¿no?
otro ratito más yo volteaba y estaba así, como muy apenado. Sí, sí. Pero me ha pasado ese tipo de acercamientos, pero en general, alumnos muy amables, alumnos muy respetuosos. Nadie nunca me ha faltado el respeto de ninguna manera cuando ya se enteran que soy maestra. Bueno, antes tampoco, pero este tipo de cositas sí se me hace muy curioso. Y bueno, esto con los alumnos, pero con los maestros me ha pasado que siempre soy la más chiquita, la nueva, me cuestionan mucho si sé o no. Yo empecé dando clases a adultos, a docentes en servicio, que pues me llevaban años de experiencia y años de vida. Entonces, recuerdo a uno en específico que en mi primera clase, literal me dijo, ¿y tú qué me vas a venir a enseñar? Te lo dijo tal cual, Así, así. tal cual. Y yo, bueno, dame la oportunidad, vamos a ver la clase y después me dices. Y de hecho reprobó mi materia, que para mis alumnos, si están viendo esto, saben que es difícil reprobar conmigo. Les doy muchas herramientas y muchos espacios para que ellos puedan como no reprobar. Y él reprobó. Y entonces recuerdo verlo en el extraordinario y me decía, bueno, me disculpo, ¿no? A veces no necesitas llegar y imponerte con los alumnos, tan solo compartir el espacio de clase es suficiente. Y más o menos, así es mi historia en estos últimos años. Fíjate que suele pasar, por ejemplo, a mí también dijeron, en el término coloquial, me chamaquean. Sí. ¿No? Me chamaquean, porque te ven joven hasta cierto punto. Bueno, tú eres mucho más joven, obviamente, te ves mucho más chamaqueable. Sí, es que tengo esta carita de... Sí, Dios, como no sé si es bendición. Soy comeaños. Sí me pasa mucho que incluso el personal de la escuela, ¿no? Como son 2 turnos en la universidad, me pasó una vez con una compañerita administrativa, que yo llegué muy confiada, la saludé de beso y ella así como, ¿qué onda? Sí. Y le pedí algo y me acuerdo que me dijo, ¿por qué me lo pides? O sea, ve y cómpralo. Y yo, es que soy maestra, solo lo voy a ocupar y lo regreso. Ay, maestra, disculpa, es que te ves como alumna, que no sé qué. Sí. Y yo, bueno, así pasa, ¿no? Claro. Pero sí, ha sido muy interesante, la verdad. Sí, de hecho, la primera impresión que tuve cuando nos conocimos, que dijiste, soy maestra, dije, o preescolar o primaria, la verdad, no fue lo primero que dije, porque te ves muy joven y con ese carisma. Pocos maestros de este grado de universidad tienen ese carisma. Como la apertura, Sí, ¿no? claro, Sí. o sea, la mayoría de los que he conocido son muy cerrados, muy serios, muy formales. Yo creo que por todo lo que se vive, que ahora nos vas a comentar. Sí. Y aparte, para las personas nos es muy fácil, pues dijeron, pues la primera impresión, ¿no? Ves a alguien así, ya, es un chamaco. Pero ya retomando la plática, ¿por qué crees que ahora los alumnos tienen más esta como que falta de respeto, si se podría decir? ¿O por qué ya no respetan tanto a los maestros como ahora? Porque yo estoy muy seguro que habrá alumnos que aunque sepan que ya eres maestra, que eres la maestra, profesora, aún así quieren pasarse de la línea, ¿no? Claro, a nivel licenciatura, como es mi caso, pocos han sido así. Creo que he tenido la fortuna de tener grupos muy lindos. Pero sí he tenido la cercanía en el medio con, obviamente, maestros de varios niveles, preescolar, primaria, secundaria, amigos que trabajan en otras normales, donde nos damos cuenta que cada vez es más complicado que el docente tenga un papel de respeto, no solamente en el aula, sino en la sociedad. Y no me dejarán mentir quienes se dedican a la educación. Claro. A veces el problema no son los niños, son los papás. Es más complicado tratar con el adulto, explicarle o hacerle entender la importancia que tienen varios procesos educativos que el niño. Y bueno, he tenido la cercanía porque ocasionalmente trabajo con niños, específicamente en edades de primaria y adolescentes. Y el niño lo entiende perfecto. Si tú le dices, por ejemplo, no es gracioso si la otra persona sufre con tu broma, o si las demás personas no están incluidas en el juego, no es un juego bueno, ¿no? Los niños lo entienden muy bien, los papás no. Entonces ahí es donde te empiezas a encontrar con varias limitantes, donde tú ves la importancia de algunas cosas
y los papás lo toman desde su conciencia de adulto y desde su perspectiva social. Claro. Por ejemplo, el caso de un niño que una amiga me platicó. Ella trabajaba en una escuela privada y las escuelas privadas tienden a tener otro tipo de papás, otro tipo de niños. Y había un niño en específico que no se ataba las agujetas, un niño en edad de primaria, en 6 años. Y a esta edad ellos, después de un buen preescolar, ya tienen ciertas habilidades de motricidad fina, ellos ya pueden como amarrarse sus agujetas y hacer cosas solos, porque a partir de los 4 o 5 años ellos tienen completa capacidad de entender sus obligaciones de autonomía, vestirse, elegir la ropa, abotonarse un suéter. Que lo puedan hacer, bueno, lleva práctica. Pero a los 6 años el niño es perfectamente capaz de aprenderlo y hacerlo. Y era muy difícil que el niño lo hiciera. Okay. Entonces se le explicó a la nana, porque la mamá no iba. Entonces se le explicó a la nana que era importante. Se le explicó al niño que era importante. Y de hecho me comenta ella como muy frustrada, la palabra prohibida era no, porque en su casa era una palabra prohibida. Okay. Estos papás muy modernos, ¿no? Que consumen mucho TikTok a veces. Sí. Y dicen, no, es que crianza positiva, no puedes decir no. Y entonces si tú le decías a ese niño no, se detonaba en llanto, en la emoción, berrincheaba, se metía la mano a la boca, vomitaba. O sea, cosas que en un salón dices, qué complejo. Y no es algo extraordinario. Muchos maestros pasan por estas escenas que tienen origen en el hogar. Claro. Y entonces, bueno, ella le explicó al niño la importancia de las agujetas, tal. Y el niño en su frustración de no saber, de no poder, platica en casa la situación y al día siguiente llega con tenis con velcro. Y llega la mamá a decirle a la maestra, ¿sabes qué? Mi niño no necesita agujetas. O sea, tenemos con qué, va a usar velcro. Y no sabes el daño que le haces al niño. Totalmente. ¿No? Desde que aprende que alguien que le quiere enseñar algo está mal. Niños que le dicen a los maestros, te voy a despedir, o yo te pago, o por mí comes. Pero niños de preescolar, niños de 4 o 5 años gritándole eso a sus maestros, viene de un contexto. Pero quiero pensar, ¿no? Que este contexto también tiene una historia de dolor atrás y una historia de desigualdad atrás. Claro. Porque hay muchos papás que dicen, a mí me faltó que a mi hijo no. A mí me maltrataron en la escuela. Ay, perdón, el micrófono. A mí me maltrataron en la escuela, a mí me gritaron, a mí la maestra me pegaba, a mi hijo no le van a hacer nada. Creo que hay mucho contexto atrás en varias situaciones donde eso hace que los papás se conviertan en el opuesto y dicen, bueno, no le vas a llamar la atención, no le vas a decir nada, yo lo voy a regañar, es mi hijo, pero vas perdiendo autoridad con el alumno. Hablando de niños mucho más, hablando de adultos, bueno, es diferente. Sí. Pero sí te dejan a ti en un estado de indefensión, porque ahora tú como maestro pues no puedes llamar la atención. Tenemos, por ejemplo, el caso de maestros en México que no tienen herramientas para poder defender su práctica. Por ejemplo, este maestro del norte del país, creo que fue de Chihuahua, que un niño tuvo un accidente en su escuela y se vino todo esto, ¿no? Quizás no tengo los detalles o el contexto completo, pero lo que la comunidad docente veíamos en ese caso, tan básico como decir, ¿y a nosotros quién nos cuida? Claro. De los papás, del contexto, de los mismos alumnos. En Tlaxcala, hace poco, un caso muy triste donde un alumno mató a su maestro. Los detalles, el contexto no lo tenemos, pero la realidad es, ¿qué te lleva a eso? Claro. No podemos decir que la culpa es completamente del docente, completamente del alumno, de la sociedad, pero si está pasando, tendríamos que voltear la mirada a ver hacia dónde estamos fallando todos. Claro. Porque, la raíz, ¿no? Exacto, porque al final es una cuestión de engranes. Todos cooperamos para que esto pase. Y hablando del lado de los maestros, hay maestros abusivos, hay maestros que se sienten en una posición de poder y sí amedrentan a los alumnos, sí los humillan, sí los llevan a un punto de estrés, de presión, de demasiada exigencia, que creo a veces tiene un punto, a veces podría ser innecesario. Y claro que el alumno no te va a respetar, te va a tener miedo. Algo que nosotros llamamos relación pedagógica, que hace que tu alumno quiera entrar al salón.
Ok. quiere aprender, se la pasa bombísima, está feliz con lo que está aprendiendo, tiene curiosidad, o te tiene tanto miedo que sabe que si no entras, Ujú. suda, le duele la panza, no duerme, se le cae el Se mete cabello. estrés. Claro. Y tenemos como muy polarizados las experiencias en educación. Otra vez, hablar de quién tiene la culpa sería como muy fuerte, pero sí habemos muchos responsables Ujú. que hemos abonado de una o de otra manera a que el papel del docente ya no tenga la fuerza que tenía antes en cuanto al respeto, en cuanto a la admiración, y que ahora pues sí se vean más como niñeros, ¿no? Como personas que tienen que cuidar a niños mientras los Justo. papás están haciendo algo más. Claro. Papás desesperados, ¿no? Que dicen, ay, ya por favor que terminen las vacaciones, ya llévenselos. Y señora, ese es su hijo y usted lo conoce y es la mamá. Imagínese una docente con 25 iguales, ¿no? Que no son suyos. Yo recuerdo, perdón, que hace muchos años cuando a mí me tocó estar en la escuela, mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá era, ay, ya vienen otra vez las clases, ya se van mis niños, ya no los voy a tener acá. A comparación de otros vecinos que teníamos, que yo llegué a escuchar muchas veces eso, que le decían a mi mamá, ay, lo bueno que ya vienen las vacaciones, ya va a poder descansar. Sí. Y mi madre era como que no, al contrario, bueno, o sea, sí que vayan, que se eduquen obviamente, ¿no? Pero pues son mis niños, yo los quiero aquí en casa, ¿no? Entonces, qué complicado, me llamó la atención algo que mencionabas ahora, los comentarios que hacen los niños, yo te pago, Sí, ¿no? sí, Por mí comes. sí. Obviamente ese vocabulario, esas palabras no nacieron ahí, No, son ¿no? comentarios de adulto. Totalmente. Claro. Y en mis alumnos adultos pasa. También, Claro, que ellos, y se los digo siempre cuando inicio clase, sé que muchos no están aquí por vocación, están porque no entraron a una ingeniería, están porque querían medicina y no les alcanzó, claro. y entonces tomas lo que hay para profesionalizarte, pero no es tu vocación. Ujú, Yo lo sé, no vamos a hacernos los que esto no existe, ¿no? claro. Pero muchos de ellos vienen de contextos donde, pues aunque sea de maestro, Wow. pues mira, si vas a vivir de algo ahí, aunque sea una gota, pero es segura, tu quincena la vas a tener, Uf, sin darle la importancia a lo que están haciendo. claro. Entonces, eso obviamente a ellos no les ayuda a reflexionar y a ser conscientes de que el papel que tienen es completamente trascendental, ¿no? Y fíjate, con esto quiero hacer, es una pregunta que quería hacerte más adelante, pero te la voy a hacer ahora que justo que estás tocando el tema de la vocación. Sí. O sea, ser maestro es como toda profesión, ¿no? Debes de tener vocación, pero ¿qué pasa o cuál sería el resultado o cuál va a ser el resultado en este caso? Por ejemplo, de personas que no alcanzaron medicina, alguna ingeniería, y su última opción fue, dijera, administración o educación, ¿no? Aunque sea de maestro. O sea, aunque sea de Ajá. maestro, terminan, se gradúan. Te digo porque yo conozco un caso muy Sí. cerca de una persona que quería estudiar algo más creativo, algo parecido a lo que soy yo, mi profesión, que es diseño Ujú. gráfico. Pero pues no pudo y desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo sería, entró a una escuela y se graduó como Sí. licenciada en educación. Entonces, yo me cuestionaba, ¿cuál va a ser el resultado de tener personas estudiando una carrera de educación sin vocación? ¿Cuál va a ser el resultado? Se ¿Qué? ve en el salón, no les importa. No lo toman como algo que les va a servir. Tu clase se vuelve algo que ellos pueden palomear como ya pasé la materia, porque lo que quieren es un papel, un título que los avale para ejercer una profesión y no piensan que lo que tú estás enseñando en el aula en realidad es una herramienta que ellos después van a necesitar. Claro. Y hace poquito empecé curso en la universidad y les decía a mis alumnos, lo que ustedes aprendan o no en la universidad, en su formación, en su etapa como estudiantes, les va a dar como resultado la capacidad que tengan de enfrentar los retos en su día a día en el salón. Ujú. Y quizás, y lo entiendo, hay muchos que no tienen esta vocación, entendemos la vocación como una forma de querer trascender en la vida, hacer lo que te apasiona, ¿no? Ser pleno, sentirte pleno en tu actividad.
muchos de ellos no se sienten así, pero también viene de una cuestión socioemocional que no se ha atendido y que no tiene que ver específicamente con el salón. Entonces, si mi alumno no siente su vocación de vida en mi aula, está bien, pero ya que estás aquí, vamos a hacerlo bien. Claro. Y algo que ellos quizás no dimensionan, que siempre trato de reflexionar en grupo, es lo que sea que tú digas, lo que sea que tú hagas como docente o en cualquier área educativa, que tú le des a la sociedad o al mundo, se te va a regresar en sociedad. Si tú como maestro eres violento, si tú gritas, les muestras con el ejemplo que hay impunidad porque yo les puedo hacer lo que quiera y me respalda alguien, ¿no? Si tú te sientes indefenso en mi clase, si en tu casa te gritan y aquí el doble, eso que tú haces te lo van a regresar en sociedad. Claro. Y entonces tú estás formando tus futuros políticos, tus futuros maestros, tus futuros médicos. Yo no tengo hijos todavía, pero yo sé que cuando los tenga, mis alumnos probablemente van a ser sus maestros. Entonces, esa cadenita que se nos olvida, en la que estamos en un ecosistema social bastante nutrido, sí te llega a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Yo como docente, formando a docentes, claro, les decía a mis alumnos hace muy poquito, todos ustedes aquí pueden leer mi diapositiva de presentación de clase porque hubo un maestro que les enseñó a leer. Claro. Y esa habilidad de alfabetización que tú tuviste, que a lo mejor ni te acuerdas del nombre de la maestra, la vas a usar hasta el día que te mueras, cuando te cases y leas tu acta de matrimonio, cuando compres tu carrito y firmes un contrato, cuando leas una factura. O sea, todo lo que tú aprendiste, alguien te lo enseñó. Claro. Entonces, todos los políticos que tenemos son alumnos de alguien. Todas las personas que conocemos son alumnos de alguien. Las personas que están en prisión, que han cometido delitos, pueden ser alumnos de alguien. Y ahí te preguntas, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para que las cosas cambien? Porque no todo está en tus manos. No puedes controlar la vida de nadie, ni quitarles el dolor, ni siquiera puedes como asumir desde un punto de orgullo que tu paso en su vida va a ser tan trascendental. Pero como maestro sí, la verdad es que sí puedes hacer mucha diferencia. Y entonces si tú no tienes vocación, no pasa nada, hazlo bien. Y con que lo hagas bien, probablemente la vocación venga como consecuencia de que te enamores de algo tan importante. Y si no es así, de todas maneras, hazlo bien. Claro. ¿No? Sí. Yo creo que es parte de una cultura también que tenemos muy arraigada, ¿no? En algunas partes, en algunos estados, pero de manera generalizada, yo creo que en toda América Latina estamos muy acostumbrados también como que a hacer las cosas pues ahí ¿no? Entonces, es difícil cuando te encuentras con personas, sobre todo maestros. Yo estoy estudiando una licenciatura y luego me encuentro con maestros que es como que listo, sale. Sí. No, por ejemplo, estuve en una materia que hablaba acerca de neurotransmisores y esas cosas del cerebro, ¿no? La materia, la verdad que estuvo para mí muy fácil, súper fácil, 100 de calificación al final. Pero yo decía, no puede ser que esté tan fácil, ¿no? De verdad, yo digo, o sea, si soy inteligente, decía yo, pero ¿por qué tan sencillo? Entonces fui a consultar y realmente es que los ejercicios eran muy básicos. Era como una lectura de 2, 3 hojas, tal cual. Entonces hablé con otra persona que es especialista en temas del cerebro, un neurólogo, y me decía, no, hombre, para empezar debías de leer este libro, es un libro de este tamaño. Digo, oye, eso a mí no me lo... Y de verdad, a mí me dio mucho coraje con el maestro, ¿por qué me das una materia a medias? Claro. No, yo estoy dispuesto a desvelarme, leer lo que sea, con tal de aprender lo necesario, porque esto yo lo voy a llevar a la práctica en un futuro. Sí. Entonces, qué peligroso es tener maestros sin vocación, sin pasión. O sea, sí yo lo veo como un peligro. Claro. No, te desprotege completamente. Totalmente, porque yo soy su alumno. Y un alumno que si yo no me preocupara por este aprendizaje, yo iba a ir así por la vida. Sí. ¿No? Pues el cerebro se compone de tantas partes. Listo, ¿no? Sí. Y ya.
pero oye, el lóbulo temporal, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Qué peligroso es. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú como maestra, tú como docente, quieres corregir a un alumno? Mm, ¿Qué pasa, por ejemplo, sí. en este caso que digas, ¿sabes qué? Mi alumno, está bien que no tengas vocación. No, ok, te lo paso. Ujú. Está bien que a lo mejor no se te dan las materias, gramática. A mí se me complica muchísimo. Pero te quiero ayudar y por eso te exijo. ¿Y qué pasa cuando le exiges, cuando le quieres ayudar y el alumno no coopera? Al No se contrario, deja se ayudar. queja, va con papá, va con mamá y te hace un problema. ¿Qué pasa? Sí. Algo que yo aprendí a la mala, porque la verdad esto fue experiencia y agradezco mucho a mis compañeros docentes quienes tuvieron como esta paciencia de explicarme y darme sus experiencias para que yo ahora pueda verlo así. Hay cosas que ya no nos corresponden. Mm, Y sí hay alumnos que se permiten corregir, pero hay otros con quienes dices que la vida te enseñe, uf, que la vida te ayude a entender por qué esto era tan importante. Y no se trata de desgano ni mucho menos, sino que se nos olvida que los maestros somos personas. ujú, Se nos ve como máquinas de paciencia y trabajo claro, y se exige perfección, ¿no? totalmente. Es que, ay, pues es que es maestra, Debes de ¿cómo va a saber. tener tatuajes? ¿No? Ujú, O cómo va a irse a bailar, no, somos personas. ujú, Y entonces, si esto me va a quitar la paz, o me va a generar un problema, o voy a tener alguna consecuencia incluso de un tipo de violencia mucho más grave, ujú, yo, Diana, hablando por mí, prefiero no hacerlo, ujú, porque no voy a poner en riesgo mi salud emocional, mi salud física o mi integridad física, o incluso mi estatus laboral por un alumno que no fue educado bien en casa en valores. Entonces, aquí está, ¿no? No te preocupes. ¿Qué calificación quieres? ujú, Y se escucha muy feo y no debería ser, ojalá no me funen por esto, ujú. pero a veces como maestros, por mucha vocación y por mucho cariño que le tengas a la profesión, hay personas que no quieren Sí, y tienes que respetar eso. claro. Tienes que respetar que en su proceso de vida no quiere y no lo puedes obligar. Entonces, ¿qué hago? Dejo que tenga las consecuencias naturales de lo que sea que esté haciendo. Ejemplo, si yo te pedí 5 trabajos y de esos 5 trabajos me entregaste uno, la consecuencia natural es que vas a tener esta calificación. Claro. No estoy tomando lo personal, no te estoy obligando a nada, no es la consecuencia natural. Porque a veces algunos docentes cometemos el error de querer ayudar o de querer dejar extras o de querer evitarles el examen, evitarles. No, Wow. porque afuera nadie se los va a evitar. Es total. Afuera nadie les va a decir, bueno, sí es cierto, te equivocaste y no sabías, ya se perdió todo este dinero, ya se te murió el paciente, no pasa nada. No, la vida tiene consecuencias que no regresan. Entonces, si ellos aprenden que tú como maestro tienes una estructura donde nada es personal, donde todo es por su bien, donde lo que tú haces les va a ayudar a ver sus consecuencias, es mucho más sencillo que en una corrección no se te pongan al brinco. Ok. Y que si llega un papá a decirte, oiga, es que usted se tiene algo personal con mi hijo, no, aquí está la lista, aquí están los lineamientos, Ujú. no vino tal día, tiene reprobadas otras 3 materias, no me entregó 5 de 6 trabajos, no puedo hacer mucho, ¿no? Y muchos papás lo entienden. De hecho, me pasó en una corrección que una mamá llegó como un poco alebrestada, ¿no? Molesta, entiendo que porque estaba preocupada por su hijo. Y después de que se le dio la explicación, literal fue como de, ok, voy a hablar con él, una disculpa. Wow. Porque ¿qué haces ahí? ¿No? Ujú. Y es la actitud que yo he tomado, la verdad, o sea, sé que hay maestros que sí se lo toman un poquito más, con más dedicación Ujú. y es muy admirable, pero en mi caso particular, yo prefiero decir, hasta aquí llego, ¿no? Sí, sí, claro. Porque tengo Poner un vida. límite. Claro, entonces Claro. tengo vida, tengo familia, tengo amigos, tengo una vida social que atender y si yo no me cultivo en otras esferas y me dedico solo al trabajo y a sus problemas, tampoco voy a ser buena maestra. No puedo. Claro. Sí, es más o menos como lo llevo. ¿Cómo ves? Creo que es
Yo me imagino que es un tanto complicado Sí, separar, porque quieras o no, a veces creamos vínculos con las sí, personas. claro. Tengo un hermano que es médico, entonces luego en las pláticas, ¿no? Oye, tus pacientes, ¿cómo los ves? No, pues es que no puedes ver a un niño que está enfermo y ponerte a llorar, ¿no? Sí, O sea, tienes que resolverle lo que tengas que resolverle y cuídate mucho, ¿no? sí, Porque si se te pone mal y te enganchas emocionalmente, pues te terminas afectado también. sí. Entonces me imagino que en este caso ha de ser, no, bueno, no sé, tú me lo vas a comentar ahorita, pero es como ponerse un caparazoncito Sí, un poco. y decir, bueno, o sea, eres mi alumno y ya está, ¿no? Claro, porque no siempre puedes hacer lo que sabes que se puede hacer. Ujú. Y otra vez, los que se dediquen a la educación me van a entender perfecto. A veces te gustaría adoptar a tus alumnos y quitarles todas las cosas y las condiciones que no les están ayudando a desarrollarse de manera óptima, Claro. pero no puedes. Y en mi caso, hablando de adultos, menos. Uf. O sea, yo no puedo obligar a un alumno a ver que tiene una adicción, no puedo obligar a un alumno a ver que es violento, a que su forma de relacionarse lo está aislando Ujú. si él no quiere. Claro que puedo hablar con él, yo estoy en el área psicopedagógica, Ujú. podemos tratar de darle acompañamiento, pero hay un punto donde no puedes ayudar a alguien que no se deja ayudar. Claro. Y lo más grave es cuando son niños es que ellos están indefensos. Ujú. Ellos no pueden tomar sus cosas e ir a la escuela, alguien los tiene que llevar, ¿no? Y ahí es donde da un poco de más frustración, porque el niño que se está formando, que no tiene ni idea de las consecuencias de lo que está pasando, Ujú. es completamente víctima del entorno en donde está. Totalmente. Y tú como maestro no puedes hacer nada. Tot- Me pasó en un viaje familiar que íbamos a la orilla de carretera en una zona costera y encontramos un negocio que vendían fruta. Y pues ya bajábamos, estamos cogiendo la frutita y demás. Y yo vi a un niño, me acuerdo perfecto, tendrá unos como 1 año y medio, 2, ya Uy, caminaba, bebé. chiquitito, Ujú. totalmente encueradito, porque hace un Uy. tremendo calor, ni siquiera pañal, Pero ni pañal, nada. ni pañal. Ok. Y dices, igual y no lo necesita. O sea, no pasa nada. Hay niños que se acostumbran a esto Ujú. porque crecen en esos ambientes. Tampoco vamos a criticar todo, ¿verdad? Pero tenía una mamila llena de Coca-Cola. Y entonces el niño empezaba a llorar como en su naturalidad de niño. Y la mamá así de, ay, agarra la mamila, la llena de coca, se la da y el niño feliz. Y yo dije, el niño no tiene ni idea de lo que eso le puede ocasionar a su organismo. Lo que hablabas de neuroreceptores, el azúcar, los estímulos, todo eso. No inventes. Sus riñones, todo. Y quizás tampoco la mamá. Sí, sí. Probablemente, Claro, ¿no? sí, Porque el claro. contexto era muy precario, porque a lo mejor el acceso a la información, incluso el acceso a otras cosas, pudiera ser complicado. Ujú. Porque tienes un puesto lleno de fruta y al niño le das coca, ¿no? Y entender esos contextos es difícil, Es difícil. porque hay quienes dicen, bueno, yo desde mi conocimiento te voy a decir todo lo que está mal. Espérate, la otra persona puede no tener conciencia de eso. Ujú. Y puede que tú ayudes a que la tenga o simplemente respetarlo, porque yo iba de pasada. No puedo adoptar al niño, ni le puedo dar una clase a la mamá, con qué autoridad, por cierto. Ni puedo decir que todo lo que hace está mal o bien, nada. Pero Claro. solamente eso preocupa. Totalmente. Y a veces como maestros vemos un pedacito de la vida de nuestros alumnos sin entender mucho contexto, como tú quieras verlo, pero preocupa, ¿no? Niños que ven, por ejemplo, series completamente explícitas a edades que no deberían, que están expuestos a materiales no apropiados para su edad Y que no entienden. y de que qué se no trata. entienden. Claro. Porque, por cierto, los niños a cierta edad todo lo toman literal. Ujú. Ejemplo, si tú les dices, el muerto te va a venir a jalar los pies, te lo creen y viven con ese miedo hasta que entienden que no es así. Pero hay un punto donde su cerebro no es capaz, literalmente no es capaz de entender la subjetividad de las cosas. Ujú. Y entonces si papá llega y golpea a mamá y le dice, es que tu mamá se lo merecía y la celo porque la amo, ¿con qué idea crees que va a crecer el Claro. niño? Se le va a hacer completamente normal y después replica esto en sus relaciones.
Entonces, sí es complejo el no querer, ¿no? A veces involucrarte porque tienes un nivel de conciencia quizás diferente sobre puntos muy específicos y ves a un niño en esas condiciones y dices, ay, Tiene qué impotencia, quisiera ¿no? yo, ¿no? Que cambiara algo, pero no Claro. se puede. Sí. Mira, qué difícil y el tema que estás tomando o tocando ahorita es bastante complejo, Sí. porque los que hemos tenido la oportunidad de tener acceso a una educación, al nivel que sea, pero acceso ya nos separa de otras personas que desafortunadamente no han tenido la oportunidad. Sí, y que tampoco es porque quieran. No, sí, y lo digo por lo siguiente. Nosotros, mi mamá es de una comunidad de Oaxaca. Ujú. Somos indígenas. Mi mamá, toda su familia es, como se decía antes, personas de Huipil, o sea, no hablaban ni español. Mi mamá es casi primera generación, segunda generación que hablan español. Eh, Tuvimos la oportunidad de que se fuera a una ciudad un poquito más grande y ahí nosotros crecimos y tuvimos acceso a educación. Pero mis otros familiares no. Ujú. Entonces, hace unas semanas viajé por unos temas de documentación de mi mamá y yo veía con frustración. Es difícil y esto es un hilo muy delgadito, ¿no? Sí. Es un hilo muy delgadito, muy delicado, porque yo veía a mis otros familiares y decía, híjole, uy, no, dirías tú cómo decirlo para que no nos funen, ¿no? Pero qué complejo es ver a alguien de mi edad Ajá. que no sabe leer, no sabe escribir, Mm, y yo pensando, híjole, o sea, con la facilidad que hay hoy, ¿no? sí. Desde donde estés, con un poquito de acceso a internet, y empecé a hacer varias conclusiones, ¿no? Decía, mira, con una tablet, una iPad, yo hasta hice cuentas, si yo le ayudo, ta. Sí. O sea, pero el tema es que es una información que a lo mejor ellos no tienen. Ujú. Al igual que yo, otra persona podría verme a mí y decir, oye, podrías hacer esto y esto y esto, pero es una información que ahora yo no tengo, es un conocimiento que no tengo. Y que incluso cuando no sabes que lo necesitas, no te hace falta, Totalmente. ¿no? Entonces, hablando de estas comunidades donde hay cosas que los externos vemos como carentes, Ujú. en realidad para ellos está bien. Es lo normal, Es ¿no? lo normal Claro. y pasa en todos los contextos. Si a lo mejor yo veo a una alumna con una cuestión de violencia en pareja y le digo, oye, no, es que así no te debería hablar tu novio, esto se llama así, 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 así. Claro. Y ella me dice, bueno, es que mi papá siempre se lo hizo a mi mamá y llevan 50 años de Uf. casados. Tienes toda la razón. Está normalizado. Está completamente normalizado. Claro. Y probablemente para ti no haya ningún problema. Y está bien. El punto aquí es que nosotros ya hablamos de interculturalidad y tú ya estás inmerso en un espacio donde tienes acceso a otras miradas, Ujú. a otros contextos, a otras realidades. Y esa comparación es la que te permite ver hacia dónde quieres avanzar, porque Claro. esa es una libertad que no muchos tienen. Sí. Acceder a otras formas de pensamiento, a otras culturas, a otros espacios, tan solo lo que nos pasó a nosotros. O sea, yo te conocí fuera de mi estado y asumo que es un privilegio ser una mujer que tiene educación, que tiene un trabajo, que puede viajar libre Claro. y entonces tener esta oportunidad. No todas. Ujú. Y ese tipo de marginalidades que nos envuelven México porque al final existen y pasan, Sí. son difíciles de entender y de respetar sobre todo. Porque tú no puedes llegar con alguien y decir, ay, pobrecita, es que eres ama de casa. Perdóname, ¿no? No. A ella le encanta y es feliz. Ujú. Y en su contexto y en sus condiciones no necesita nada porque no tiene la conciencia de que puede haber algo más y está bien. A lo mejor para mí es diferente, Fíjate, ¿no? estamos hablando de que aquí de todo. chile, mole y pozole, pero es que se presta la plática porque tuve un caso hace unos meses de una persona que invité al podcast. Ahí en Tuxtepec tenemos el estudio cuando gustes, Ay, gracias. totalmente disponible. Pues hemos tenido de toda clase de invitados, pero hubo un caso específico de una persona que llegó a grabar. Ujú. Yo siempre les comento, tienes la libertad de llevar a un acompañante. Siempre procuramos de que no vayan solos, ¿no? Pues por todo, ¿no? Por seguridad de la persona que viene y por seguridad de nosotros mismos.
Ok, perfecto. La persona era una dama y llegó sola. Yo tengo personas que me ayudan a grabar. Entonces, obviamente no íbamos a estar los dos solos, ¿no? Y grabamos el capítulo, pero se veía un poco incómoda. La charla no salió tan bien. Al finalizar la plática, paramos de grabar todo. Y me dice, te hablan por teléfono, pero era su teléfono. ¿Quién? Mm. Es que es mi esposo, que quiere que le expliques. Y yo así, digo, discúlpame, Sí. digo, perdóname, digo, con todo respeto te lo digo, pero yo te hice una invitación a grabar un podcast. Yo no tengo por qué hablar con nadie, Ujú. ni darle explicaciones a nadie. Si tú tienes una situación, con todo respeto, resuélvelo. Personal, claro. Mira, no quiero tener problemas, este capítulo no va a salir. O sea, gracias por haber venido. Prácticamente, pero dentro de mí dije, o sea, no te vuelvo a ver. O Claro. sea, uno por precaución, pero me dio, híjole, la situación que puede estar viviendo y lo normalizado que lo tiene. Sí, Y eso también es por falta de educación. sí. Y creo que de cultura y de acceso a la información. Claro, Y no es que todos tengamos las mismas posibilidades o que todos también tengamos la misma disposición a ello, porque nuestro cerebro está programado para trabajar y adaptarse, pero también para mantenerse seguro. claro. Una frase que les digo mucho a mis alumnos: tu cerebro siempre va a preferir un infierno conocido que un cielo desconocido. Siempre. Entonces, si tú te acercas a espacios distintos, el shock que te provoca es bien complejo. Sí, Y no todos tienen la disposición, ni están en el momento de poder hacer cambios, ni de cuestionarse prácticas, ni de voltear la mirada a ver las cosas que para ellos fueron tan normales mientras crecían. Y entender que ese proceso es complejo para todos lleva también un trabajo personal. claro. Y como maestros, otra vez se nos exige perfección, se nos exige saber todo, ¿no? Cada vez menos, es cada vez más flexible. Pero nosotros mismos como docentes también nos posicionamos ahí. Entonces conozco compañeros que tardaron años en decir no sé, Wow. o que tardaron años en decir esto no lo tengo contemplado en el temario, pero lo vamos a incluir. Claro. Porque la chamba personal que te lleva a aceptar que eres un humano en proceso, que no eres producto terminado, que puedes cambiar, que puedes hacer las cosas diferente, que no lo sabes todo, es muy confrontativo. Claro. Y no todos lo quieren hacer. Y está bien. Pero las consecuencias de esto nos lleva años, ¿no? Claro, fíjate, Sí. y es interesante lo que mencionas. ¿Qué será un tema de ego también? Sí, De completamente. que el docente dice, como, o de presión social también, También. ¿no? De decir, la sociedad exige perfección en el docente. Ujú, Tú eres el maestro, tú debes de saber todo lo que yo te pregunte, porque tú me estás enseñando. ujú. Y el maestro, vuelvo a la pregunta, ¿es un tema de ego? Sí. No siempre, Ujú. pero sí es un tema de ego. Porque te voy a dar un contexto un poco largo, perdón a todos por esta explicación. No, adelante, adelante, por favor. En la generalidad, México viene de una historia de mucha lucha, Ujú. de mucha desigualdad, de mucho abuso. Sí. La educación se da en México a partir de muchos procesos que tienen como origen luchas sociales. Ujú. Entonces, cuando hablamos de un México postrevolucionario, completamente herido, saqueado, desgastado, la educación viene a ser un arma. De antes te quitaban tus tierras porque pues no sabías leer y entonces te decían, haz un garabatito acá. ¿Y a cuántas personas, a cuántas familias no hemos escuchado historias de que pues mi papá era el dueño de tal hacienda y se lo quitaron? O eran dueños de medio cerro y se lo quitaron. Sí, Porque venía de mucho desconocimiento. claro. Y entonces el gobierno empieza a generar estrategias, ¿no? Las cuestiones religiosas y demás. Ujú. Y vienen las escuelas de las primeras letras. Pero la educación no viene con amabilidad muchas veces. Teníamos docentes en un inicio y están las anécdotas que enseñaban con la letra con sangre entra y te humillaban
y las orejas de burro, Ujú. y a la esquina, Al y el sol. tonto, al sol, la Claro. patilla, ¿no? Estos maestros que jalaban la oreja y te despegaban el lóbulo. Ujú. Y esos, de alguna manera, formaron a los docentes que ahora tenemos, muchos, Claro, todavía. que todavía permanecen. Ujú. La educación no ha sido sencilla para muchos. No ha venido con cariño ni con humanismo. Claro. Era, te aprendes el concepto con puntos y comas y si no repruebas. Y el acceso a la educación y la evolución del conocimiento nos ha llevado a ver las cosas diferente. Pero tenemos una historia de mucha violencia. Ujú. ¿Y a qué voy con esto? Lo veo con mis alumnos practicantes. Ellos tienen jornadas de práctica y observación desde primer semestre. Y nos ha pasado, gracias a Dios cada vez menos, que llegan a las escuelas y los docentes titulares, los que están trabajando ya y que tienen a sus grupos, los reciben con hostilidad. Oh. Y tú, ay, ¿a qué vienes? Y mis practicantes muchas veces llegan con actividades innovadoras, con juegos, los niños los quieren mucho y los maestros titulares se ponen celosos. Ujú. Muchos normalistas, muchos docentes recordarán que en su formación les rompían el material en la cara, es una porquería, esto no sirve, ¿en serio planeaste esto? Y esos mismos docentes que ahora son titulares, cuando mis alumnos llegan a práctica, ay, no hombre, cuando yo estudiaba, esto me lo hubieran regresado. ¿En serio así planeas? ¿En serio este es tu material? No hombre, a mí me pedían 40 materiales para práctica y tú vienes con esto. No significa que la exigencia esté mal, no me malentiendan. La forma me parece humillante. Sí, claro. Completamente violenta. Totalmente. Y entonces, algo que nosotros conocemos como los maestros noveles que ingresan al servicio, Ujú. se les da la novateada, no les explican los procesos. Híjole. ¿Qué es lo que hace? Que tú llegas con un amor por la educación y ganas de comerte al mundo y de cambiar todo, y el mismo sistema y los mismos compañeros que tienen esta historia de dolor, que tienen estos antecedentes de abuso, te los replican y terminas haciendo lo mismo o desgastándote tanto que ya ni siquiera lo quieres intentar. Claro. Y creo que eso ha hecho como mucho daño al interior del magisterio, Ujú. porque hay mucha violencia, hay mucha crítica, hay mucho juicio, hay mucho señalar que si no fue mi idea, que no sea de nadie, ¿no? Y eso duele. Uf. A mí me pasó cuando llegué a una escuela que se me ocurrió hacer una actividad con niños en la escuela y había muchos comentarios alrededor de eso y un maestro en específico directamente me lo dijo: si algo le pasa a esos niños acá va a ser su responsabilidad, es demasiado riesgo, la escuela no está hecha para niños. Y yo, bueno, ¿no? Afortunadamente tenía un director que me apoyaba en mis locuras. Visionario. Sí, como hasta ahora, que la verdad mi director es muy bueno, me apoya mucho cuando Qué tengo bueno. algunas ideas. Y hice la actividad, salió todo bien. Y recuerdo que eso fue cuando yo llegué a la escuela. Han pasado 4 años desde ahí. A los 2 años, este mismo docente empezó a hacer muchas actividades con niños. Y yo dije, claro, y está bien, no pasa nada. Si eso hace que las cosas cambien, está bien. Claro. No tiene que ser siempre mi idea. Ujú. No tengo que estar en el foco. Y de hecho, en las actividades que él ha propuesto, que ha estado, las ha hecho muy bien, las ha organizado perfecto. Podría decir, le salen mucho mejor que a mí, porque tiene más experiencia, porque tiene Claro. más herramientas. Está bien. Pero a muchos nos cuesta decir eso. A muchos es, a mí me rechazaste mi actividad, entonces ahora cuando tú la hagas, ¿qué crees? Yo no voy a participar, te voy a mover a los alumnos, voy a poner mi cara. Y esa es una lucha de egos entre maestros. Completamente es ego. Entonces, recomendación para mis futuros alumnos y mis futuros maestros en formación. Mis compañeros, yo no les puedo decir nada, la verdad, los respeto mucho, son personas ya hechas, son adultos, pero quienes vienen atrás de nosotros, sí, bájenle a su ego, vayan a terapia, Claro. cuestiónense todo, háganlo diferente. Siempre les digo, de todo se aprende, hasta de lo que no te gusta, porque ya sabes cómo no hacerlo, ya sabes cómo no ser como maestro. Claro. Ese maestro que odias y que te choca, aprende cómo no hacerlo igual. Porque al final te vas a encontrar a estos compañeros y a estos alumnos ya en la práctica. Y te digo, lo que das en educación se te regresa en sociedad. Totalmente. Van a formar a las personas con las que vas a convivir. ¿Qué quieres tener de ahí, no? Claro. Mencionabas algo bien importante
y lo del tema del ego, ¿no? Y las novatadas y todo eso. Sí, Pasa en todas partes, pero no en todas partes tiene las mismas consecuencias. claro, Y eso es lo importante. Porque, sí. por ejemplo, en mi rubro somos artistas, ¿no? Lo que tiene que ver con el diseño, el arte visual, todo esto. Siempre hay mucho ego también. ¿Quién diseña mejor? ¿Quién lo hace mejor? Más alcance, más números. Sí, y más ahora con las redes sociales, ¿no? Que ahora, Ujú, hablando precisamente de esto, del tema del podcast, por ejemplo, otros amigos podcasters que dicen, no, pues yo ya llegué a tantos números, ujú. pero no es la misma consecuencia, ¿no? O Sí, sea, no afecta a muchas personas. Habrá quienes hacen otro tipo de contenido por llegar a más números y bueno, está bien. sí, Eh, las personas tomarán su decisión si lo ven o no, pero en este caso la consecuencia es más grave, ¿no? claro. Porque hablando de la docencia son, dijeras tú, los que van a darle educación a mis hijos o a mis nietos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es entonces, cuál sí es la obligación del maestro? Mm, Y también, ¿cuál sí es la responsabilidad del alumno? claro. Porque yo digo, el maestro tiene obligaciones y derechos como el alumno, pero Ujú, normalmente vemos las obligaciones del maestro, pero pocas veces las responsabilidades del alumno. ujú, Entonces, de manera general y a grosso modo, ¿en qué sí te concentrarías tú para decir, un maestro por lo menos debería de hacer esto y ujú, un alumno debería de hacer esto? claro. Creo que como docentes tenemos la responsabilidad de formarnos, actualizarnos, revisar los materiales, como bien mencionabas en el ejemplo de tu docente, quizás diagnosticar, observar a nuestros alumnos, tener esta cercanía con ellos para saber que quizás el tema les interesa a más profundidad, aunque el temario no te lo maneje así, ¿no? Dándole el beneficio de la duda a tu profe. O que ya tienen conocimiento previo o que están en un conocimiento un poco más bajo del que se necesita. Creo que involucrarte de manera muy profesional y muy ética, sin tomarte las cosas personal, entendiendo que el maestro es solo una guía y un acompañante de un proceso educativo. Si lo pasamos en un contexto externo, es como si tú prestas un servicio, vamos a poner un cine, ¿no? Tú, maestro, tienes tu cine y entonces llegan tus usuarios a ver una película. La actividad docente, y retomo las palabras del doctor Díaz Barriga, es un performance educativo. Tú te plantas en el aula con un público obligado a querer ver qué vas a hacer. Y esa responsabilidad requiere preparación, de que el alumno solamente diga, ¿y ahora con qué me va a salir la maestra? ¿Y ahora Sí, sí. qué va a haber? Esa es tu responsabilidad, inculcar en ellos la curiosidad, despertarla, querer que aprendan, que si ya están ahí lo hagan bien, que sepan retarse a sí mismos. Te comparto rapidísimo, hicimos en una materia que se llama Teatro y Artes Visuales un ejercicio muy tierno que a mí me encantó de estos patitos de hule amarillos, les compré a mis alumnos y los dividí en equipos. Y les puse el patito de hule y les dije, este patito de hule lo van a transformar en su interpretación de alguna de las corrientes de tal, ¿no? Entregaron unas cosas tan creativas, tan bonitas. Tenían que personalizarlo. Sí, por ejemplo, Renacimiento. Wow. Y me hicieron la Fontana de Trevi con el pato en medio, decorado. Por ejemplo, hicieron impresionismo, ¿no? Me ponen a un Da Vinci con el patito, ¿no? Con su orejita mochada. Y, o sea, unas cosas maravillosas. Donde tú tomas el conocimiento, lo transformas, lo segmentas y lo vuelves práctico. Y tú acompañas el proceso, porque el mérito al final sí es del alumno. Tú lo impulsas, tú le das las herramientas, le pones el escenario para que él entonces se suba y haga su performance contigo. ¿Cuál es la responsabilidad del alumno? Querer hacerlo, confiar, cuestionarse, poner en un punto de criterio y tomar lo que necesita del docente, porque no todo es bueno, porque somos humanos. Claro. Entonces, hace poco les decía a mis alumnos en la presentación de la materia de este semestre, lo único que te pido es que tú vengas y hagas tu parte. Con que hagas tu parte es suficiente. Claro. Y, profe, es que a mí no se me queda si lo leo, lo tengo que leer en voz alta, hazlo.
pero yo te doy el preámbulo para que sepas dónde buscar el conocimiento. ¿Cuál es la otra responsabilidad del alumno? También respetar el proceso del docente y entender que como humanos que estamos aprendiendo nos vamos a equivocar. Porque tú como alumno probablemente sabes otras cosas que yo no. Que a lo mejor en tu edad y en tu contexto, por ejemplo, hablar de perspectiva de género es muy sencillo. Y tenemos docentes boomers que escuchar eso los detona completamente en histeria y dicen, no, compañera, ¿qué? O sea, entender que es un proceso no significa que lo aceptes, significa que lo respetes y no te lo tomes personal. Wow. Entonces, cuando tú como alumno no te lo tomas personal y tú como docente tampoco, es mucho más fácil escuchar en cualquiera de las dos partes. No sé o me equivoqué. Y desde ahí sí puedes construir algo valioso. Claro, ¿no? totalmente, desde el diálogo, ¿no? Exactamente. Que creo que es lo que deberíamos hacer, pero permea mucho el trasfondo cultural que tenemos en México, Sí. ¿no? Y está muy arraigado y todavía se siente, ¿no? Ujú. La violencia, como que es nuestra forma de Sí, resolver muchas cosas, ¿no? claro, pero se va cambiando y al final se va moviendo desde este conflicto, ¿no? Ujú. Nadie crece en la incomodidad, digo en la comodidad. Nosotros maduramos y crecemos en la incomodidad. Ujú. Entonces, si no nos cuestionamos, si no contrastamos ideas, Ujú. si no nos preguntamos las cosas, va a seguir igual. Que mira, yo tuve un maestro, estudié teología y uno de mis maestros, un teólogo, yo estaba haciendo muchos cuestionamientos acerca de esa materia que estábamos viendo. A mí me gusta escuchar, ¿no? Siempre al docente, toda la ponencia y la materia, lo que está explicando, y hago mis preguntas. Y al final, ¿por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Bueno, el maestro siempre se reducía todo como que a, lo vemos en la siguiente clase, o ya te lo voy a explicar. Y pocas veces respondía a las preguntas. Sí. En otra ocasión estaba platicando con una maestra, otra profesora, y me dice, Israel, te quiero hacer un comentario. ¿O sí? Eres muy preguntón, me decía. ¿Eres muy preguntón? Digo, sí, la verdad que sí. Me gusta, porque tengo dudas, ¿no? Y yo aprendí que no hay preguntas tontas. Claro. Dije, de día por ahí hay tontos. Que no preguntan. No. Entonces, digo, yo no me voy a quedar con eso, salvo que no me la respondan, pues ya, la buscaré por otro lado. Es que me dijo el profesor, saludos al profesor, que me dice, Israel es muy preguntón, pero siempre lo dejo callado. Ay, sí. Entonces, Una cuestión de ego, claro. Entonces, hay alumnos que a lo mejor también quieren, pero no se da la otra parte, ¿no? Con el maestro y viceversa. Entonces, Sí. como bien dices tú y nos acabas de ilustrar, y me gustó mucho la frase que mencionaste, que me gustaría que nos la repitas, sobre que debe ser un performance. Me encantó. Sí. Porque es cierto, es tu puesta en escena, ¿no? Para el alumno, para atraparlo, para llamar la atención, Sí. la retención, todo, ¿no? Sí, tener la atención de ellos, ¿no? Y si lo tomamos fuera del contexto otra vez, tú vas a un concierto de un artista que te gusta y pagas, ¿no? Sí, sí, ¿no? claro. Palenque, ¿no? Sí, Cualquier a la que la espectáculo, guepa. claro. Vas con gusto, Claro. lo esperas, lo presumes en redes sociales. Y en la escuela tu público está obligado. Claro, y es cautivo, un público Claro. cautivo, claro. Y entonces, ¿cómo le haces tú donde te pones en este escenario a generar esta performance educativa? Me encantó. Donde mis alumnos, saludos por cierto, los sabrán, yo hago caras, hago gestos, los saco, me tiro, Claro. les pongo ejemplos, les pongo videos, porque al final tengo que capturar su atención Claro. para que digan, ok, no sé qué va a pasar, o sí sé qué va a pasar, pero quiero seguir viendo. Tú lo sabrás en redes sociales, pasar de los segundos cuesta mucho, ¿no? O sea, tener una estadística donde pases de cierto número de segundos es lo mismo en educación. Ok. ¿Cuántos segundos tienes de un adolescente? A veces tienes 7 segundos de atención plena. 7 segundos en una clase de 2 horas. ¿No? Algo que les enseño mucho a mis alumnos, mantener los ritmos de actividad, empezar tranquilos, pico de actividad, bajas a reflexión, terminas en actividad. Porque si todo el tiempo los tengo arriba con ejercicios y juegos y gritos, terminan cansadísimos
o dejan de ponerme atención. Y si todo el tiempo los tengo tranquilos, leyendo, reflexionando, comentarios, me bostezan a los 30 minutos. Tengo que tener picos de actividad. Ahora, en esta performance educativa, entender que mis alumnos vienen de una era digital completamente sobreestimulados. Súper. O sea, ellos aquí agarran el teléfono y cada 3 segundos están como ta. O sea, en una hora, en media hora, ellos pueden ver infinidad de contenido y de estímulos. Sí. O solamente estimularse, ¿no? Claro. Visualmente, auditivamente, colores, figuras, sonidos. Y entonces llegan a un salón con un maestro que dice, saquen su libreta, vamos a leer el libro. No, hombre. Por lógica los vas a perder. Sí, entonces te deprimen. Claro, por eso admiro mucho con el doctor, que es un doctor muy preparado, con demasiado reconocimiento, lo pone con estas palabras, ¿no? La performance educativa. Wow. Te paras frente al alumno como un artista. Claro. Que mueve el conocimiento de tal manera que a él le interese verlo. Y eso cuesta mucho. Yo recuerdo al doctor Roberto Rosler que decía que ustedes los docentes batallan con las plataformas digitales, batallan con los estímulos visuales, batallan con todo esto, la era rápida y los alumnos también quieren llegar y aprender de la misma manera, ¿no? Ahora con la IA, ¿no? Sí, y sobre todo, pues eso yo ya lo vi en ChatGPT, ¿no? Sí. Spoiler. Pero realmente creo que sí es necesario que el alumno lleve conciencia también de a qué va. Claro. A la escuela, ¿no? Que no sé si el sistema educativo ahora nos está favoreciendo o no, desconozco, porque el sistema que yo llevo ahora es muy diferente a estar en un aula, ¿no? Sí. Yo estoy a distancia, en línea, es diferente, pero estar en un aula, no sé, ya tiene muchos años que no estoy en un aula, ¿no? Entonces realmente... Cuando gustes visitarnos un día ahí te esperamos. La verdad yo soy mal alumno de aula. Sí, muy desde la secundaria. Sí. Ejemplo, ahora pareciera que todo esté sí, pero sí. De verdad me costaba mucho trabajo estar quieto. O sea, mucho trabajo. Me disociaba, etc. Claro. Entonces la prepa la hice totalmente abierta. Todo lo que he estudiado ha sido así, porque me cuesta estar en un salón. Entonces yo lo entendí y busqué una forma de resolverlo. Pero hay quienes no, ¿verdad? Entonces, y sobre todo los papás, no es que tú tienes que ir a la escuela de lunes a viernes. Bueno, es otro tema que podemos dejar. Pero me gustaría que me contaras ahora anécdotas que has vivido con tus alumnos. Y sobre todo la presión que un alumno puede llegar a tener de los profesores. O sea, que te llevan a grados. Por ejemplo, hemos escuchado noticias de alumnos que literalmente se han desvivido por situaciones escolares, ¿no? La presión de la escuela. Y que no lo vale al final. Híjole, pero es que... Hay cosas más importantes. Y bueno, sí. Es criterio, ¿no? Es criterio de cada quien. Claro. Pero la realidad es que muchas personas tienen una vida muy plena sin un título universitario. Sí, totalmente. En muchos aspectos, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú le pones todo el valor personal a una calificación, es cuando creo que estamos cometiendo el error. Y sí he visto casos en donde esta presión se convierte en consecuencias que en mi perspectiva no deberían suceder, ¿no? Y metiéndome a temas como muy sensibles, que espero que no me funen también por esto, alumnos que han tenido autolesiones, ¿no? Porque en su estrés y en su incapacidad de reconocer que hay un problema, porque también han normalizado mucho ese estrés, pues tienen cierto tipo de adicciones. Adicción al alcohol, adicción a alguna sustancia, adicción a alguna actividad, ¿no? Alumnos que, por ejemplo, dicen, yo me voy a todos los bailes posibles siempre porque ahí me desconecto. O alumnos que, por ejemplo, dicen, estoy embarazada, pero sé que este grupo de docentes o este docente en específico me va a hacer la vida imposible, entonces prefiero abortar. Y ahí es donde dices, la consecuencia de la exigencia es mucho más trascendental que el aula.
Claro. No significa que sea la única razón por la que alguien toma este tipo de decisiones, pero si es una de las razones para tomarla, sí hay que repensar la práctica educativa. Alumnos que, por ejemplo, llegan a tener crisis de ansiedad o que están medicados y que por una descompensación en sus ritmos de vida, el medicamento no funciona de la manera en que debería. Me pasó en un caso específico donde por esta presión, una alumna desvelada, no había dormido bien, se tomó mucho café y su medicamento antes de ir a la escuela. Uy. Y llegó y sentía que se moría. Y pálida y sudando y todo el mundo paniqueado y ¿qué le pasa? Y pues nada, o sea, su primera pálida por medicamento psiquiátrico. Y no significa que debamos dejarlos solos o juzgarlos, porque al final también están aprendiendo cómo manejar esto. Muchos de ellos no tienen un contexto que les haya enseñado a manejar frustración o presión o estrés. Y nosotros como docentes a veces influimos para que lo conozcan por primera vez en su vida, o que a lo mejor lo tengan en un grado en el que no sepan manejarlo. Y es bien complicado, ¿no? Sí, creo que somos muy corresponsables de las cosas que ponemos en contexto para que algunos de nuestros alumnos tomen decisiones complejas. Hay quienes, por ejemplo, se dan de baja porque sienten que no pueden, y en realidad no es que no puedan. Es que no hemos encontrado una forma de poder aproximarnos a su forma de aprender. Por ejemplo, tú, ¿no? Me dices, yo no puedo estar en un salón, me voy a dar de baja porque no puedo estudiar. A ver, esta no es tu forma de estudiar. No significa que tengas que estar en mi aula, pero sí te puedo ayudar a encontrar cuál es tu mejor forma de hacerlo. Claro. Pero sí he visto docentes que se toman cosas muy personales, ¿no? Y que les hacen la vida imposible. Muchas formas de violencia donde ya no se titulan, no se dan de baja o llegan extremos a los que creo que no sería necesario. Y no hablamos de un contexto específico. Creo que quienes nos escuchen podrán decir, pasa en muchas carreras y en muchas escuelas. Hay docentes que no querían hacerlo y terminan haciéndolo y lo ven como una molestia o una carga. Y eso también influye en la presión que pueden tener hacia sus alumnos. O que no tienen el perfil pedagógico, que no quieren adquirirlo, y entonces la forma que ellos tienen de explicar o de enseñar no va siempre acorde a las necesidades de sus alumnos, porque tampoco las conocen y tampoco quieren hacerlo. Claro. Y entonces para ellos todos son unos tontos, porque no entienden las cosas como ellos ya las saben. Y eso se viene a violencia. Entonces sí me ha tocado ver estos casos y lamento mucho que estos alumnos, por ejemplo, pues a veces ya no tengan otras opciones o las opciones que toman no son las que ellos quisieran y les impacta de muchas maneras en su vida. Pero creo que nos da un muy buen punto de reflexión a todos los que estamos en esta área de educación, porque repito, lo que das en educación se te regresa en sociedad. Claro. Y es mejor que podamos ir viendo esto y nombrándolo, ¿no? Lo que pasaba en el caso de Mr. Doctor, que decía, no podemos callarnos con lo que está pasando, porque ese caso en específico pasa en todo el gremio médico, se sabe. Bueno, esto en educación pasa, se sabe, y pocos lo hablamos, pocos lo tocamos, ¿no? Pero es muy necesario al final. Como el tema que también se me hace muy delicado, platicaba con un amigo, bueno, sí, un amigo, él está estudiando su ingeniería, justo por acá. Pero me decía que es muy difícil cuando el mismo maestro te pone un tope. Es decir, para que tú puedas pasar, así seas el más inteligente, me tienes que traer tal cosa. O me tienes que comprar tal cosa. O si eres mujer, dijeron por ahí, ya te la sabes. Sí. Entonces, pasa. Qué difícil, qué triste, qué complicado. Sí. Que tú sepas que no vas a pasar. A menos que te metas con el maestro. Pero es ahí donde entra la parte de no poner todo tu valor en un número. Eso, y quiero que me ayudes y nos ayudes aquí a entender a los rusheros, porque creo que hay ¿cómo decirlo? Un prejuicio
todavía en que si no tienes un título universitario, que es muy válido y es muy importante para muchas cosas, pero que si no tienes un título eres nadie. No. No. Y quiero que sí nos ayudes, porque por ejemplo, tú decías algo, hay cosas que no lo valen. Sí, por supuesto. Yo haría la pregunta, si tú estás estudiando y sabes que aquel maestro solamente te pasa si le haces un favor de ese tipo que ya sabemos, que no me gustaría mencionar acá, ¿qué le dirías a esos alumnos, a esa alumna? Yo les diría que siempre va a haber alguien que te escuche y alguien que te ayude. Y la impunidad empieza con el silencio. Claro. Entonces, esto se va a repetir en tanto las personas que lo padecen no alcen la voz. Y yo sí confío plenamente en que hay personas buenas en todos los aspectos. Totalmente. Y menciono, por ejemplo, a mis compañeros, a mis directivos, con los que yo sí me he acercado en diferentes ocasiones a pedir ayuda y la he tenido. Y me consta que muchos alumnos han alzado la voz en cuestiones específicas y que se les ha escuchado, pero no va a cambiar nada si tú guardas silencio. Entonces, habla. Y la otra, la felicidad se te va buscándola. Perdón, ¿la felicidad? Se te va a ir buscándola. Ok. Ah, ya. La búsqueda de la felicidad generalmente lo único que provoca es infelicidad. Ok. Tal cual. ¿Qué necesitas para ser feliz? Tener una vocación, hacer lo que te apasiona, buscar trascender y tener un propósito. Y eso no tiene que ver con un título universitario ni con una calificación. Wow. Entonces, ¿por qué estás en el salón? ¿Porque quieres el título o porque quieres trabajar enseñando y transformando sociedades? Entonces, si tu propósito es transformar, no necesitas tener un 10. Reprueba. Wow. Pierde la batalla. Pásalo en el extraordinario. Pide que otro maestro te aplique lo extraordinario. Y continúa. Porque lo que tú aprendiste en ese salón no te lo quita el número. La herramienta que tú adquiriste en esa clase no te la va a quitar el número. Y cuando pase el tiempo, y este es un ejercicio que les pongo a mis tutorados, saludos también, es que cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta que no era tan importante. Por ejemplo, ¿te acuerdas de qué calificación tuviste en español en secundaria? En matemáticas en primaria. No me acuerdo. Fue muy malo, aparte. Y ahorita realmente para esta entrevista donde tú estás haciendo algo que te gusta, ese número no impacta nada. 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 Entonces, si tú te estás formando en un ambiente donde sabes que el sistema no te va a permitir tener tu 10, suéltalo. No lo vale. Ahora, ¿qué lo complica? Las marginalidades. Porque si necesito el 10 para la beca y si no tengo beca no puedo estudiar, habla, alza la voz, platícalo, siempre va a haber alguien que te ayude. Sí. Porque sí entiendo que no siempre se puede, ¿no? Pero realmente para ser feliz no necesitas un papel. Para hacer lo que te gusta no necesitas un número. Para terminar la carrera no necesitas salir con toda tu generación. ¿Qué es más importante para ti? Tu familia, tus relaciones, tu salud emocional, tu salud mental, ser feliz con lo que tienes, aceptar tu realidad, buscar nuevos horizontes, ver cómo tu práctica transforma a otros. No necesitas un número. Claro. ¿No? Y como maestros, y ahí sí me gustaría dirigirme directo a quienes trabajamos en docencia. ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi luz, mi foco? Cámara 2. Sí me gustaría decirles, nuestros alumnos no son un número, no son una estadística, no son algo que como en una fábrica producimos en masa. Sé que muchos no lo piensan así y vale la pena recordarlo de vez en cuando. Recordar que tienen sentimientos, que tienen trasfondos, que tienen muchas cosas en que pensar y que a veces ese alumno que la verdad te cae muy gordo, ¿no? Que llega a tu salón y dices, ay, ¿por qué no te dio gripa hoy? No, pasa, porque somos humanos. Ese alumno que se vuelve tan confrontativo hacia ti, una de dos, o es un espejo y te está enseñando lo que a ti no te gusta de ti mismo. Okay. Y entonces es que hace muchas preguntas. Y tú también eres preguntón. ¿Qué te está tocando? ¿Que te sientes incapaz de responder? ¿Que te sientes confrontado? ¿Que está pegándole a tu ego? ¿Que no te sientes preparado? Te está espejeando. O tiene un contexto bien complicado y es un grito de ayuda.
porque toda acción en el salón es un síntoma. Entonces, ¿qué te está diciendo? Y me ha pasado y ha sido muy bonito, alumnos confrontativos, alumnos a los que les tengo que llamar la atención, que los llamo así en privado y digo, ¿qué te pasa? Ya cállate. O sea, estás hablando, estás haciendo todo un desorden, ¿qué tienes? Ujú. Y sí me he peleado con un par y al final en privado tienen contextos de violencia, se sienten insuficientes, tienen depresión, no diagnosticada, tienen problemas en pareja y al final no me importa con quién, yo me quiero desquitar. Claro, No te lo tomes personal, claro. ¿no? Ujú. Wow, todo lo que hemos platicado es súper interesante. De verdad que me acabas de dar una perspectiva muy distinta de lo que es la docencia, Gracias. la educación. Y yo creo que para muchos de nosotros es como, ¡pum!, una lucecita que se abre, ¿no? Una perspectiva diferente. Mucho tema por platicar todavía, desafortunadamente. Muchas anécdotas que ya te contaré después. Pero vamos a tener oportunidad de platicarlo más adelante. ¿Algo con lo que te quisieras despedir? ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación? Sí, me gustaría hablar específicamente a quienes se están formando en docencia, que puedan dimensionar lo que están haciendo. El papel del docente es trascendental. Habrá alumnos que en casa no encuentren amor, que no encuentren comprensión, escucha, atención, y van a llegar contigo a buscarlo. Y aunque tú no puedes cambiar su contexto, sí les puedes mostrar que hay algo diferente, que hay alguien a quien le importa, que hay alguien que los ve, que los escucha. Entonces, tú que te estás formando para ser docente, entiende que todo lo que haces importa. Todo lo que haces como alumno y todo lo que vas a hacer como docente importa, tiene peso, va a trascender y eso es una responsabilidad muy grande. Y pues muchas gracias por invitarme Diana, a tener gracias por esta estar con plática. nosotros. De verdad que ha sido un privilegio escucharte, conocerte y sobre Gracias. todo entender esta otra perspectiva de la educación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos en otro capítulo. Bye.